es tu presencia. Pueden tomar asiento en la presencia del Señor. Oh, gloria a tu nombre, Padre. Tú eres el Dios de poder, Señor. Y yo sé que tu Espíritu está en este lugar, Padre. Una vez más, Señor, sé tú, Padre Santo, tomando, Señor, Padre, porque esta es tu palabra, Señor. Y es palabra que da vida, Señor. Palabra que se cumple, Señor. Tu palabra tiene poder, Padre. Tu palabra restaura, Señor. Tu palabra, Padre Santo, renueva, Padre. Oh, Espíritu Santo, nada se pierde, Padre. Nada se pierde. 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 Nada se pierde, Señor. Yo no sé cuánta gente tiene los sueños apagados, pero el Señor hoy nos quiere decir que una vez más te está recordando que si Él te ha prometido, Él lo va a cumplir. Yo quisiera hablar un poco sobre la vida de José. Nosotros sabemos más o menos un poco la historia de José. José es hijo de Jacob y era hijo de la promesa. Sabemos que Jacob tuvo 12 hijos, pero con su mujer, con la que realmente él luchó, solo tuvo 2, José y Benjamín. Y dice la palabra que ya a una edad avanzada tuvieron a José. Y Jacob le amaba tanto que eso provocó envidia a los otros hermanos hacia José. Y José tan inocente. Yo creo que José, bueno, la palabra dice que él apacentaba las ovejas, ¿no?, de su padre, creo yo. Que quizás Jacob quería que su hijo siguiera sus pasos, apacentar las ovejas, olvidando que él tenía una promesa y que esa promesa tendría que pasar a sus hijos. A la edad de 17, dice la palabra, a la edad de 17 años, José tiene un sueño fuera de lo que él hacía. Y en esa palabra yo, bueno, más o menos he comparado que el sueño es como un llamado, porque todos venimos al Señor. Sabemos que el Señor nos dice: id y predicar el evangelio a toda criatura, que es el mandato que el Señor nos ha dado. Pero para hacer esto también hay un camino, cada uno en el cual podrá llegar a ese término. Sin alargar, vamos a leer en Génesis capítulo 37 del 5 a 10. Dice así la palabra del Señor. Voy un poco rápida. Y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos. Y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Esa palabra más todavía es que da a entender que ya le aborrecían. Qué fuerte. El 6 dice:
Y él les dijo: oíd ahora este sueño que he soñado inocentemente. He aquí que atábamos manojos en medio del campo, y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Y le respondieron sus hermanos: ¿reinarás tú sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras. Soñó aún otro sueño y lo contó a sus hermanos diciendo: he aquí que he soñado otro sueño, y he aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Y lo contó a su padre y a sus hermanos. Y su padre le respondió y le dijo: ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Una pregunta, pero era declarando lo que realmente iba a suceder. Es que yo estaba soñando, estaba meditando tanto en esta palabra, que la meditaba y no la meditaba, porque el Señor me tenía eso de: alma mía, alaba a Jehová. Y yo decía: pero no lo entiendo. Si yo quiero meterme más en lo que, Señor, tú me das para compartir con tu pueblo. Y no os voy a mentir, no he tenido suficiente tiempo para meditar, pero he dicho: Señor, tú hablarás. Y vemos que la palabra nos enseña que los hermanos tenían envidia a José por ser amado por su padre. Nosotros tenemos a alguien que nos envidia por ser amado de nuestro Padre Celestial. Y la envidia llevó a tal extremo que la palabra dice en el versículo 19, cuando José va en busca de sus hermanos, porque los hermanos se van también van con las ovejas, y el padre le manda a buscar, a visitar a los hermanos para tener información de ellos. Y dice la palabra que cuando ven a José acercarse, es que ni siquiera le llamaron hermano, sino le llamaron el soñador. Y yo dije: qué fuerte, ¿no? Pero no se preocupe. Cuando te llaman por el nombre de aquello que Dios te ha prometido, resiste, porque están declarando lo que se va a cumplir en tu vida. No te preocupes. Y José siguió. José se acerca a los hermanos y desde lejos tramaron cómo matarlo. Pero Dios es tan misericordioso y es verdad, es real, porque lo que habla su boca, su mano lo cumple. José, cuando explica a los hermanos este sueño, José confió en sus hermanos. Pero a veces nosotros confiamos a alguien y le decimos lo que hay en nuestro interior, pero porque tú crees que esta persona es tu persona. Pero el enemigo es tan sucio que utiliza lo que más quieres y lo que más confías para apagarte. Y es lo mismo que le pasó a José. Utilizó a sus hermanos para que el sueño de José no se cumpliera. Y yo pensé, cuando José se acerca a ellos, los pasos que José, he anotado los pasos que José tuvo que pasar para llegar realmente al sueño que el Dios le había revelado o le había llamado.
el primer paso fue que cambiaron su nombre por José, por hermano, y le pusieron por soñador. Pero José quizás no le importó, porque quizás José estaba ahí con los frutos del Espíritu, porque la misma palabra dice que el Señor estaba con José. Quizás cuando le llamaban el soñador, y hay versículos más atrás que dice que ni le saludaban a José cuando él llegaba. Pero José estaba seguro con amor, paciencia, benignidad, bondad, perdón, mansedumbre, templanza, que si él se llenaba de la presencia del Señor y él no veía lo que los hermanos hacían, él solo veía la promesa que se tenía que cumplir a través de su vida. Pero le cogen y le tiran en un pozo. Era una manera de querer silenciar y acabar con la historia de José. Y la palabra estuvo gritando y dije, pero Señor, ¿por qué aquí no demuestra que José hizo algo? Habló, les preguntó, ¿por qué hacéis esto tal? José no dijo nada. Y me vino a mí mi propia experiencia. Porque yo me acuerdo cuando yo era pequeña, siempre son cosas que quedan. En los pueblos, bueno, en mi pueblo es un barrio donde vivíamos y había pozos, había cosas. Y jugando con las demás niñas, y los pozos estaban cuesta abajo. Estuvimos jugando y la otra, bueno, es una chica, es muy maja y se llama Maja. Tenía la cara pequeñita y para molestarla siempre la decía, mira la cara de mono. Y en ese momento, como yo quería que me persiguiese ella, le dije, cara de mono. Y ella vino detrás de mí y empezamos a correr. Y yo, sin controlar la distancia, me vi directamente debajo del pozo. Pero tuve gracia que la chapa que estaba en el pozo me ayudó a no hundirse del todo. Y me quedé el agua hasta en el cuello, lo justo para poder gritar. Y gritaba y la llamaba, la que yo llamé cara de mono, en ese momento la llamaba para que me ayudara. Y empecé a llamar, Maja, Maja, Maja. Pero ella ya no estaba porque fue a pedir ayuda en casa. Y yo digo, ¿y por qué José no dijo nada? Y el Señor me dice, ¿cómo José va a pedir ayuda? Si los que realmente le tenían que ayudar son los que le tiraron en el pozo. Satanás jugó el mismo juego. Satanás fue escogido como un querubín protector y manchó la palabra del Señor, lo distorsionó con los otros ángeles y arrastró, dice la palabra, la tercera parte con su cola. Y es lo mismo que pasó con los hermanos de José. Hicieron lo mismo. En vez de proteger a su hermano, en vez de interceder, en vez de ayudar, en vez de levantarlo para que se cumpliese la palabra, que realmente este sueño no fue otra cosa, sino Dios ya vio que más adelante iban a pasar hambre y José iba a hacer provisión para ellos. Lo que quisieron hacer era apagarlo, callarle. Pasa por ahí. Y seguro José, cuando Rubén se levanta, ¿no? Hace un poco de intercesión de decir no matemos, no manchemos. Que muchas veces creemos que matar a alguien es meterle 2 metros bajo tierra, pero muchas veces matamos con la palabra. Si hay gente depresiva, si hay gente enferma, si hay gente con rencor, es por palabra. Dependiendo de qué palabra le dices, dependiendo de la persona que tú confías, eso le provoca una situación u otra. La palabra le levanta o la palabra le puede matar.
Quizás José físicamente no murió, porque Dios tenía una promesa. Pero cuando la noticia llega a su padre, espiritualmente, o no sé cómo decirlo, Jacob prácticamente queda muerto, porque se viste de luto. Pero José vemos que pasa este lugar, el versículo 19 lo pasa. Y vamos al versículo 24 del mismo capítulo 37, cuando le sacan de la cisterna, porque ven a los ismaelitas llegar y dicen: pues lo vamos a vender. Y le venden por 20 monedas de plata. ¿Para qué? El dinero no es todo. La gente cree que teniendo dinero tienes todo, y no tienes nada. Porque realmente cuanto más dinero tienes, más problema tienes. Quizás no tienes problemas de no sé qué tal, sino, pero tienes la preocupación que no te lo roben, y tienes miedo de andar en la calle o tal. Pero pasa ese lugar, y José, imagínate, José ve que los hermanos le sacan del pozo. Quizás José dijo: ay, Dios, líbrame de esto. Humanamente hablando, yo quizás hubiese dicho: Señor, líbrame de esto, y cuando salga de aquí me escapo y me voy lejos de mis hermanos, porque me doy cuenta que no me quieren. Pero José no lo hizo. José se cayó y dejó que el diablo siga, porque la verdad, más adelante veremos que el diablo utilizó a los hermanos en contra de José. Le venden a los ismaelitas. Y yo dije: Señor, ¿qué es lo que José, mientras le llevaban, qué hacía? Y me vino el Salmos 23. Jehová es mi pastor y nada me faltará. No sé si lo podemos leer el Salmos 23. Si lo pones en la pantalla, por favor. Salmos, yo sé que es fácil, es conocido, pero es bueno meditar en las palabras. Salmos 23 hasta el versículo 6, de 1 al 6. Me dirás: ¿cómo es que José empezó a meditar en esta palabra? Porque los salmos fueron mucho después que Génesis. Pero quizás no dijo las mismísimas palabras que dijo David, pero parecidas a esas palabras. Que dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosado. Yo creo que José iba diciendo salmos. Él lo repetía porque ya no tenía otra cosa. Su confianza solo estaba en el Señor. Él confiaba, él se aferró tanto al Señor, porque su gente ya le decepcionaron, su gente ya le quisieron matar. Pero cuando vio que los ismaelitas ya le llevaban a donde él no sabía, él se aferró más al Señor. Y yo creo que él iba repitiendo salmos. Y da la casualidad que pobre José llega y le compra el Potifar. Le venden a Potifar. Vamos a leer el capítulo 39,
el 39, que dice así, desde el versículo 2, dice: bueno, empezaré desde el 1. Dice: llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Mas Jehová estaba con José, y fue varón próspero, y estaba en la casa de su amo el egipcio. Y vio su amo que Jehová estaba con él, y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Todo lo que él hacía. Quiere decir, cuanto más pruebas pasaba José, más veía que estaba cerca a recibir, a cumplir el sueño que el Señor le había prometido. José no paró. El Señor estaba con José. El Señor está contigo. No desistas. Si tienes el sueño, este sueño lo tienes apagado, que resucite con la palabra del Señor. Porque si Dios te ha prometido, lo va a cumplir. No podrás morir sin que Dios cumpla lo que te ha prometido en tu vida. Y José, yo creo que estaba más confiado de decir: no moriré, porque el Señor está conmigo. Su vara y su cayado me infundirán aliento. Pero después de todo, le pasa lo que le pasó con la mujer. Cuanto más cerca estaba para recibir o para ver sus sueños hacerse realidad, le aparece el diablo disfrazado de una mujer. Pero José no pecó. Y si José no pecó, es porque él estaba aferrado. Él se aferró a la palabra. Huyó del pecado. Y si huyó del pecado, no huyó porque realmente quería huir así. No. Él sabía que todo lo que estaba fuera de los frutos del Espíritu, había una condenación en ella. Él prefirió pagar este precio en silencio, y le metieron en la cárcel. Pero Dios es tan bueno que ahí ya sabemos que Potifar tampoco no le podía coronar a José. Era un mayordomo. Tenía que ser un rey que te haga también reinar, pasarte a ti el poder. Y pasa que desde la cárcel pasó lo que tuvo que pasar con el faraón, el copero y el panadero. ¿Y ellos qué hicieron? Fueron condenados. Y Dios es tan bueno que cuando Él está para cumplir su sueño en ti, Él hace que tú, donde menos esperas, te cruces y te encuentres con alguien que te va a animar y te va a levantar. Solo suelta una palabra para que levantes. Quizás te olvidas o te habías olvidado de la promesa. Quizás dices: ya está, hasta aquí, ya no puedo más, lo dejo. Y viene alguien que te levanta, te hace recordar, porque pasaron muchos años. José tenía 17 años cuando le pasó esto, y yo creo que hasta los 30 y pico no empezó a servir a Faraón, el rey. José conoce al copero y el panadero en la cárcel, por el mismo motivo que le hizo ser tirado en un pozo, vendido por los ismaelitas, que era un sueño. Por el mismo sueño que le hizo estar en la cárcel,
a través de un sueño, también fue liberado de la cárcel. Dios trabaja el mismo camino. Dios no cambia. Lo que ha trazado es lo que Él sigue. Quizás tú te quieres desviar, pero cuando Él ya quiere que tú llegues a donde te ha dicho, te endereza y vuelves a seguir el mismo camino. Por el mismo sueño. Cuando los coperos sueñan, el panadero sueña y le explica. José les hace saber la interpretación de los sueños. Y llega a ser que les liberan. Y van. Uno le mata y otro empieza a servir. Y después que se olvidaron. Deposita la confianza en uno. El Señor ya te ha trazado el camino. Y tú, en vez de mantener la confianza en el Señor, empiezas a confiar a otra persona. Porque José ya esperaba que como esos han salido, quizás de aquí a 2 días yo también salga. Pero creo que pasaron años. No sé si 2 años. 2 años pasaron. Hasta que a través de otro sueño, en la cárcel hay uno que interpreta. Pero no es que él interpreta a él. El espíritu que está en él es el que conoce lo más profundo de nuestro ser. El espíritu sondea y hace que se revele. Y José es sacado de la cárcel para revelar el sueño de Faraón. José no dejó de servir al Señor. Y cuando José sale de la cárcel, y he dicho, seguro antes de salir ya estaba diciendo el Salmos, los últimos versículos, que míralo, creo que es el 5 y el 6. El 5 y el 6, yo creo que José, cuando ya le llamaron después de 2 años y le van a llamar, yo creo que José dice: aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unge mi cabeza con aceite. Dice: unge mi cabeza con aceite, mi copa está reposado. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Y se cumplió. El Salmos 23 se cumplió en la vida de José. Porque cuando él sale y revela a Faraón el sueño, él se queda. Bueno, yo puedo pensar que el Faraón, solo José por obediencia, quizá llegaba y le decía: Faraón, voy a hacer esto. Pero yo sé que en tiempo de hambre, Faraón les decía: a mí no, ir donde José, preguntarle y hacer todo lo que él os diga. Porque Dios es fiel. No te preocupes. Cuando ya estás para cumplir cuando ya está el sueño para cumplirse en tu vida, no te preocupes. Porque todo ya estará abierto. Y en ese momento nadie ya no lo podrá matar. Porque el sueño del Señor se cumple. Las promesas de Dios se cumplen. Y son las que debemos seguir. No debemos apartar de esa presencia, de esa intimidad. José fue tan fiel que no dejó perder esa promesa. Y nosotros no debemos dejar tampoco perder la promesa que el Señor nos tiene dado. Usted debe estar seguro que el sueño no es que tú lo sigues, te persigue. Te persigue. Porque José le sacaron de su casa con sus padres, con su padre.
y fue criado con 17 años en tierra ajena, pero la promesa le siguió. La promesa no dejó de seguirle, porque dice la palabra: buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Vendrán por añadidura. José no dejó de clamar. José no dejó de tener esa intimidad con el Señor. La presencia, el espíritu, la plenitud del Señor no se apartó de José. Y él vio cumplirse los sueños. Y nosotros vamos a leer, para terminar, Génesis capítulo 50, donde realmente el motivo por el cual los hermanos le venden a José, le quieren matar, le quieren destruir, quieren apagar su luz, se cumple en Génesis capítulo 50, desde el versículo 17. Dice así, final, Génesis, sí, 50, dice así: así diréis a José: te ruego que perdones ahora la maldad de tus hermanos y su pecado, porque mal te trataron. Por tanto, ahora te rogamos que perdones la maldad de los siervos del Dios de tu padre. Y José lloró mientras hablaba. Vinieron también sus hermanos. ¿Y qué hicieron? ¿Se cumplió el sueño? Qué bueno es el Señor. Vinieron también sus hermanos y se postraron delante de él y dijeron: henos aquí por siervos tuyos. José, ya no hace falta que tú busques pretextos para que el sueño se cumpla. Ya la cosa ya se revela solo, porque José no llamó a sus hermanos que se postrasen. Ellos mismos se postraron, porque la palabra se tenía que cumplir. Y se cumplió. Le dice: vinieron también sus hermanos y se postraron delante de él y dijeron: henos aquí por siervos tuyos. Y les respondió José: no temáis. ¿Acaso estoy yo en lugar de Dios? Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a muchos pueblos, incluyendo ellos. El amor de Dios, el servir a Dios. Alma mía, bendice a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. No te preocupes. El diablo, el enemigo, no te probará con aquello que no te importa. Lo que es aquí, lo íntimo, ahí él va a trabajar para hacer apagar tu sueño. Pero el Señor te dice: no te preocupes, llénate de los frutos del Espíritu y canta la canción del pastor. ¿Cómo es? Amor, mansedumbre, templanza, paz, plaza. Así, seguir cantando. Debemos seguir cantando para poder vencer las tentaciones y no guardar odio a nada. Cuanto más ves que te están odiando o te están rechazando, no se preocupe, son planes de Satanás. Que Dios los bendiga a todos y muchas gracias por vuestra presencia.